¿querías preguntar algo? No, quizás fue una equivocación. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Liventhal, soy presidente del Centro DIA, que es el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana. Somos un centro de documentación que ya existe desde el año 2013, se formalizó en el 2018, y bueno, básicamente tenemos una biblioteca y un archivo en la Universidad de San Martín. Y nuestra meta es rescatar y preservar toda la documentación que tenga que ver con la inmigración de habla alemana a la Argentina. Y eso incluye a los alemanes, los austríacos, los alemanes del Volga, los suizos, los judíos alemanes que emigraron, los suavos, en fin, todo lo que es la cultura alemana. Les recomiendo ahora a todos de tildar su micrófono para que no entren ruidos externos de su ambiente, e incluso si tienen alguna dificultad en la comunicación, les recomiendo tildar también la imagen, digamos, si tienen problemas de comunicación. Bueno, es un placer para mí presentar a Simón Gerardo Iglesias. Es candidato doctoral e investigador en el Instituto de Historia de la Universidad de Bremen. Estudió Economía e Historia Económica y Social en las universidades de Heidelberg, Göttingen y la Universidad de Buenos Aires. Su tesis sobre la maestría para la maestría fue sobre la historia empresarial de los inmigrantes alemanes en Argentina en los siglos XIX y XX. Y fue premiada en el año 2019 el premio al joven talento, Nachwuchspreis, de la Asociación de Empresarios de la Historia de Bremen. Así que esto lo que van a escuchar hoy ya tiene un reconocimiento no solo de la universidad, sino también externo. Y está en su proyecto de doctorado, aborda la historia de la política social en Argentina en el periodo de entreguerras desde una perspectiva transnacional, centrándose también en los aspectos de migración. En el marco de su proyecto, ya ha podido realizar varias estadías en Buenos Aires, Madrid y Ginebra, y ha sido becario del Instituto Iberoamericano de Berlín en 2020. Bueno, Simón, te cedo la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias. Tenés que ¿Sí? poner la presentación, ¿o qué? Sí, no te olvides. No, un momento. A ver. Luego de la presentación Bueno. de Simón, que va a durar más o menos 30 A ver, minutos. creo que ahora ya lo ven, Sí, ¿no? perfecto, perfecto. Muy bien. Va a haber Si un pasa espacio algo, para... avíseme, porque ya no Sí, veo nada ahora, solo mi presentación. sí, Bueno, sí. Bueno, pues muy genial. bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido por mi parte también. Me alegro mucho de estar con ustedes. Aquí ya son las 10 de la noche. Muchas gracias también, Roberto, por las bonitas palabras de bienvenida, y quiero dar también mis gracias a Regula, que me animó más que una vez de que presente aquí en esas charlas DIJA. Muchas gracias también a todos los encargados del Centro DIJA, ¿no? Que pienso que hacen un trabajo excelente, muy importante. También colaboramos mucho para mi tesis doctoral, todos juntos. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí, y bueno, aunque el español no sea mi lengua materna, espero que me entiendan bien. Y de todas formas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya anunció Roberto, el tema que voy a presentar hoy es básicamente un resumen o un pequeño, sí, un breve resumen de mi tesis de maestría, que terminé ya en el año 2029,
Y Regula también me animó de hacer una publicación en los cuadernos de DIHA, y por eso estoy dando esta presentación hoy. Y bueno, voy a empezar la ponencia con una cita que también usé en el artículo de los cuadernos de archivo, y es una cita de Alexander Backhaus, un agrónomo y un político del Partido Liberal en Alemania, y lo saqué de su librito sobre la emigración alemana en Sudamérica. Bueno, lo voy a leer. La expansión y el aseguramiento del mercado de ventas en Sudamérica solo es posible para Alemania si los alemanes adquieren una mayor influencia ahí y participan ellos mismos con energía en el desarrollo económico de los países de la zona. Cada compatriota que se instala ahí temporalmente o permanentemente y trabaja con diligencia y pericia como agricultor o industrial, funcionario o obrero, para explotar los grandes recursos naturales, es un propagandista más eficaz de los productos alemanes. ¿Por qué les enseño esta cita? Bueno, es importante saber qué imagen de la Argentina dibujaron los cronistas en Alemania en la época. Y bueno, porque no fue solo la promoción de Argentina como país favorable para la inmigración que les motivó a hombres y mujeres de emigrar, sino también había como digamos decimos en alemán, Zeitgeist, un pensamiento histórico, ¿no? Patriótico, nacionalista, que por lo menos fue articulado por políticos y también por empresarios, como vemos más tarde. Es importante saber que la inmigración alemana a Argentina siempre ha sido también un proyecto político, y eso, por eso es importante saber qué esperaban también las personas que emigraron a Argentina. Bueno, seguimos aquí con un gráfico, un diagrama de Google. Es la función Google Ngram Viewer de Google Books, y es una función que muestra la proporción de publicaciones en Google Books con unas palabras clave, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, usé en alemán Argentina y emigración como dos términos, y eso, ese diagrama nos muestra todo lo que hay en Google Books, y como el Google Books es el repositorio más grande de literatura que tenemos en el mundo, nos permite visualizar algunas tendencias, ¿no? De temáticas, de temas importantes. Y vemos, y eso no es de extrañar, que a partir de los años 80 del siglo XIX se produjo un fuerte aumento de las publicaciones en alemán sobre Argentina. Es la línea azul que ven. Y bueno, esa tendencia continuó hasta las décadas 30 y 40, precisamente la época en que la mayoría de los alemanes emigró a Argentina. Bueno, también se puede ver que la evolución a partir de los años 20 está fuertemente correlacionada con las publicaciones sobre emigración, ¿no? Auswanderung. Bueno, para la economía y las empresas alemanas, Argentina ya había sido interesante desde los fines del siglo XIX. Muchas empresas alemanas invirtieron en Argentina con capital alemán. Unos ejemplos tengo aquí. GOP Holzmann, la famosa compañía de construcción que aportó en la construcción de unos edificios muy famosos, muy importantes de Buenos Aires, ¿no? El Correo Central, el Obelisco, el edificio del Colegio Nacional y la Facultad de Ingeniería. También tenemos a Siemens, que conoce todo el mundo, que fabricó el antiguo subte, y aquí en la derecha ven un anuncio en alemán, pero en Argentina, o sea, lo saqué de una revista argentina, y bueno, ahí vemos que Siemens se dirigió a los emigrantes alemanes, ¿no? O por lo menos a los germanohablantes en Argentina, y no solo
fabricó el subte, sino vendió muchas cosas, muchos productos ahí en Argentina. Bueno, después, muy importante, el banco alemán, el Deutsche Bank, el banco alemán transatlántico, que fue un actor clave para el financiamiento de muchos proyectos económicos. El banco alemán proporcionó a las empresas alemanas con préstamos, con créditos, fue muy, muy importante, no solo en Argentina, sino en todos los países en donde empresas alemanas estaban involucradas. El banco alemán ya estaba radicado desde el año 1887. También emitió billetes antes de la creación del Banco Central, ¿no? Lo que ven aquí. Bueno, la presencia de estas empresas alemanas no se puede explicar solo a través de intereses económicos, sino también siempre ha sido un proyecto político, como ya he dicho antes, con mucha intervención política, ¿no? Y esto no era solo en el Kaiserreich, sino también en la República de Weimar, en el nacionalsocialismo, también en la República Federal de Alemania. Y aparte de esas grandes empresas que todo el mundo conoce, había también muchas firmas que se fundaron en Argentina por inmigrantes alemanes. O sea, no fueron sucursales del Deutsche Bank o de Siemens, sino se fundaron y se desarrollaron en Argentina en un ambiente inmigratorio alemán. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Y en en ese ambiente me ubico mi análisis. Y sí, eso también, bueno, hay un término específico inglés que marca eso teóricamente, es el immigrant entrepreneurship. En las ciencias sociales ya se habla de ese fenómeno cuando inmigrantes crean empresas por mucho tiempo. Según, por ejemplo, Werner von Sombart, un famoso sociólogo y economista alemán, el empresario inmigrante tiene una suerte de exotismo psicosocial, ¿no? Es decir, una perspectiva de afuera, con acceso a diferentes redes sociales, una experiencia en el extranjero que le da una competencia específica, una ventaja a los que no son inmigrantes. También Max Weber habla del inmigrante como empresario. Max Weber, famoso por su obra sobre la influencia del protestantismo al desarrollo de una economía capitalista. Él habla de un espíritu capitalista, ¿no? que traen los empresarios inmigrantes. Para él solo son los inmigrantes protestantes, así que es algo específico aquí. Pero bueno, él habla de ese espíritu que él ubica en cosas como empeño, como ideología laboriosa, no permitirse muchos caprichos, ¿no? Eso asocia Weber con el inmigrante protestante. Bueno, eso es más o menos el marco teórico en que se basa mi análisis, aunque no deberíamos enfocarnos tanto en esa teoría. Voy a seguir con unos anuncios. Y bueno, la identificación como empresa alemana, eso es una de mis hipótesis, era muy importante. No solo en aspecto de la contratación de personal o de otra cosa, sino también para vender las mercancías en el mercado, ¿no? Y eso lo pueden ver aquí. Había muchos anuncios. Esos anuncios saqué de una revista o de un periódico argentino, creo. Y bueno, y esas empresas conoce todo el mundo, BMW, AEG, Quilmes, esas son empresas muy, muy famosas y también muy interesante lo que pueden leer encima del anuncio de la Quilmes. Bueno, Quilmes, si alguien no sabe, ¿no? También fue fundada por el alemán Otto Bemberg, o sea, fue también una suerte de emprendimiento migratorio.
pero se identificó mucho como marca argentina muy rápidamente. Y lo que ven ahí encima del anuncio, en alemán, en español es más o menos alemanes compren solo en tiendas alemanas. Eso fue una reacción a la Primera Guerra Mundial, cuando los comercios y las empresas alemanas fueron boicoteadas, ¿no? Y sometidos a una fuerte presión. Y eso también lo vemos en el caso de Weil y Staud más tarde. Bueno, también en el centro ven anuncios de panaderías, ¿no? O sea, en alemán, pero claro, todos eran, bueno, son argentinas, pero tenían el anuncio en alemán, o sea, se dirigían a clientes alemanes. Y bueno, eso creo que son todos anuncios de los años 20, así que había una suerte de identificación alemana ahí en Argentina. Bueno, entonces arrancamos con el caso de Weil, de la familia Weil. Y voy a contar primero la historia de Hermann Weil, que se ve en la foto de la izquierda, el señor. Y Hermann Weil nació en el año 1868, era hijo de una familia judía, ¿no? En Steinsfort. Y muy temprano ya entró en el negocio de granos, comenzó en aprendizaje en Mannheim y su primer contacto con Argentina fue a través de un trabajo en una compañía que le envió a Buenos Aires para abrir una sucursal. Y los hermanos de Hermann, Samuel, Sam y Ferdinand, lo siguieron también a Buenos Aires, donde poco tiempo después fundaron su propia compañía llamada Weil Hermanos y Compañía en el año 1898. Y esa compañía exportaba trigo, linaza, maíz, o sea, las mercancías más importantes de esa época, ¿no? En medio de un alto crecimiento económico. Y bueno, entramos un poco más en ese modelo de negocios de la firma Weil. Toda la región del Río de la Plata era conocida como en la época como el granero del mundo. Y durante este periodo, Hermann Weil y sus hermanos entraron en ese negocio. El mercado era muy concentrado. Prácticamente todo el mercado fue controlado por 5 empresas, y una de esas era Weil Hermanos, y la empresa de Weil se expandió tan rápido porque se concentró al mercado alemán, ¿no? Como destino de sus productos. Hermann Weil ya tenía contactos a Mannheim, donde hizo su aprendizaje, y también a Bélgica, donde había trabajado antes. Y Mannheim también, bueno, es una ciudad situada en 2 ríos, ¿no? El Rin y el Neckar, y a la época había un puerto muy, muy importante en Mannheim, de donde se distribuían todos los productos. Y bueno, era un tiempo donde Alemania y toda Europa demandaba mucho trigo, muchos productos para su consumo interno. Y eso, bueno, y la dinámica argentina también favoreció a la explotación agrícola, ¿no? Y esa dinámica, bueno, se puede visualizar también en las redes ferroviarias, ¿no? Que se expandieron mucho en las provincias de Santa Fe, de Buenos Aires y La Pampa. Una ventaja de la Argentina también era la situación geográfica, ¿no? En el hemisferio sur, porque cuando en el norte, los Estados Unidos, Rusia, Europa, cuando ahí la temporada de trilla terminó en otoño, la cosecha en Argentina aún estaba por empezar, así que este cambio favoreció mucho a todo eso. Y Weil expandió muy, muy rápidamente. Pero la fortuna no les acompañó por mucho tiempo. Poco tiempo después, o sea, en el año 1903, Hermann sufrió de la sífilis, y para asegurar un tratamiento bueno, tenía que mudar con su mujer, con su esposa, a Frankfurt del Meno,
en el año 1907. Y desde entonces, y eso fue el problema clave, la empresa se gestionó por dos sedes, por Buenos Aires, donde aún estaba Samuel Weil siendo responsable, y desde una sucursal que se abrió en Rotterdam, en Europa. Y el estallido de la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una época muy, muy difícil para la empresa, porque el gobierno británico presionó a Argentina, que era un país oficialmente neutral, a suspender las relaciones comerciales con Alemania y como resultado, Weil Hermanos no podía exportar más, ¿no?, a los destinos alemanes, que fue muy, muy importante para ellos, prácticamente el único destino. Y sin embargo, las entregas siguieron llegando a Alemania por desvíos, o sea, se enviaron por costas, por islas de la costa africana, por desvío de contrabando, por Dinamarca, Suecia y Países Bajos, todos países neutrales, o sea, más o menos se podía continuar con el negocio. Pero es muy interesante, bueno, eso fue en los primeros años de la Primera Guerra Mundial y después es interesante qué pasaba en los próximos años, porque y ahí el rol de la inteligencia alemana es muy, muy interesante, o sea, del servicio secreto, ¿no? Porque Weil Hermanos estaba frente al boicot, o sea, todavía podía exportar, podía más o menos sobrevivir, pero cuando la guerra continuó, la empresa estaba más bajo una fuerte presión y había el riesgo de expropiación también si Argentina entrara en la guerra, y por eso la empresa, los hermanos Weil tenían que hacer algo. Y la empresa, bueno, y lo que hicieron es unirse con el servicio secreto alemán. Había una estrecha relación entre la inteligencia y las empresas alemanas, no solo con Weil Hermanos, sino también con otros, para desarrollar estrategias para evitar que Argentina declara la guerra, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, se iniciaron material de propaganda en Buenos Aires, situando la compañía como importante para la economía argentina, para el empleo argentino. En ese contexto también se fundó la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, y agentes secretos también intentaron de sabotear otras empresas, ¿no? Había ese intento de cómo o sea, entre la política o la administración alemana, el gobierno alemán y las empresas alemano-argentinas, cómo podían sobrevivir en esos tiempos difíciles. Pero en el año 1917, o sea, un año antes del fin de la guerra, la cosa se empeoró porque los aliados introdujeron las listas negras, donde se listaban todas las empresas alemanas, o por lo menos denominadas como alemanas, y sus actividades debían ser interrumpidas por las autoridades argentinas. Y bueno, aunque el gobierno argentino no ejecutó sistemáticamente estas listas negras en esa fase, la empresa se vio más afectada y el comercio de cereales tuvo que ser abandonado temporalmente. Y bueno, sí, seguimos aquí. Mientras tanto, Hermann Weil estuvo en Alemania, ¿no?, fascinado también de las ganancias de las tropas alemanas en Francia, y Hermann Weil había alcanzado un alto reconocimiento debido a sus éxitos económicos antes de la guerra. Fue un importante asesor en materia de economía y suministro de alimentos para el ejército alemán. Pero poco tiempo más tarde, cuando la guerra se terminó y las exportaciones de granos desde Argentina volvieron a crecer fuertemente,
la compañía, sin embargo, no podía continuar con su éxito, ¿no? Porque había muchas dificultades en la gestión de la empresa. A petición de Hermann Weil, su hijo Félix, que es bien, bueno, de que hablamos más tarde también, él debía seguir dirigiendo la empresa en Argentina después de la guerra, pero eso tampoco fue muy exitoso, porque Félix no se sentía cómodo, ¿no?, en el papel de hombre de negocios. Había estudiado economía en la Universidad de Tübingen y mantenía contactos con círculos intelectuales en torno de Max Horkheimer y Friedrich Pollock, con los que más tarde fundó el Instituto de Investigación Social en Frankfurt. Y el problema era que Félix carecía de la capacidad empresarial. Esto ya ha destacado Jeanette Eraso-Heufelder en su libro, ¿no? Y ese cuadro que también usa la autora en su libro, tal vez es emblemático para él, ¿no? O sea, Félix no quería ser empresario, renunció a la dirección de la empresa voluntariamente y Samuel Weil, o sea, su tío, dirigió la compañía, pero lamentablemente también murió poco después, en el año 1922. Y el problema de la sucesión siguió. Bueno, el problema era que Hermann Weil no estaba en Argentina, pero sin embargo no quería dejar la gestión de la empresa en manos fuera de la familia. Y también, bueno, todavía estoy aquí. Y lo que fue, lo que no vio Hermann es el cambio de las estructuras económicas en Argentina. O sea, el comercio de granos seguía siendo importante para Argentina, pero sin embargo los precios caían mucho porque había un exceso de oferta mundial de cereales después de la guerra y, o sea, la compañía tenía dificultades de mantener ese negocio y mantener ganancias también en ese negocio. Bueno, pues como Hermann siguió viviendo en Alemania, no vio esos cambios y su muerte en el año 1927 provocaron otra crisis de sucesión en la empresa y no se resolvió muy bien, tenemos que decir. Pero Félix tenía que hacer algo porque era el heredero de la empresa y por eso en el año 1928 se inició la retirada del negocio de los cereales que no tenía futuro para la empresa y se fundó una nueva compañía llamada Safico, Sociedad Anónima Financiera y Comercial. El comercio de granos fue abandonado y la compañía invirtió en las industrias textil, química y el negocio inmobiliario. O sea, todavía tenía muchos fondos financieros, se hacían muy ricos, ¿no?, Félix y su familia, pero y en el último momento, cuando el negocio de granos ya estaba muy en peligro, Félix logró y los encargados de la compañía en Buenos Aires lograron salvar de la empresa diversificándose. Y después del 1930, la empresa fue una típica empresa comercial que compró y vendió muchas mercancías diferentes, ¿no? Muy típico para esa época, el edificio muy famoso que muchos de ustedes seguramente conocen en la calle Corrientes. Y bueno, aquí termina esa historia de la empresa Weil Hermanos, porque bueno, la primera etapa del emprendimiento migratorio aquí termina, ¿no? Y empieza otra etapa de la compañía, ser muy argentina, ya no es
una compañía alemana. Bueno, y si quieren saber más de esto, ¿no? Creo que el libro de Jeanette Eraso-Heufelder aquí arranca en ese periodo. Pero bueno, no puedo hablar mucho más de eso porque tenemos a otra familia que quiero presentar, son los Staud. Y Wilhelm Staud nació en el año 1852, un poco más mayor que Hermann, en la región del Eifel, en Alemania, y comenzó su aprendizaje en la empresa de textiles de su padre. Y la emigración a Argentina fue más bien por coincidencia, o sea, Wilhelm buscaba un trabajo y encontró un empleo, un vacante en una empresa llamada Hart, que era una compañía comercial también en Argentina, y bueno, él se convirtió en el jefe de negocio de importación de esa compañía en poco tiempo en Buenos Aires. Y bueno, esa compañía importó telas europeas y exportó lana argentina, o sea, el típico mecanismo comercial en esa época, importando productos, o sea, productos fabricados en Alemania y exportando productos primarios de Argentina. Wilhelm Staud tenía muchos contactos en Alemania por su aprendizaje, también por los contactos de su padre, y empezó a reactivar esos contactos cuando estaba en Argentina y empezó a vender productos de lana y cuero por cuenta propia. Igual que Weil, Staud fue uno de los primeros que abrieron el mercado alemán para productos argentinos, y sacó mucho provecho de esa situación histórica extraordinaria. Bueno, los crecientes beneficios de sus actividades le llevaron, junto con otros dos socios alemanes que estaban en Buenos Aires, a fundar su propia empresa que se llamaba Staud y Compañía en el 87. Y la actividad principal era el comercio exterior, bueno, no es sorpresa, exportando productos de materia prima y importando productos terminados. El comercio fue gestionado por las sucursales de Buenos Aires y también Berlín, donde también tenía una sede. No vendía solo cueros y lana, sino muchos productos textiles. También se amplió el negocio, alimentos, bebidas, productos del hogar, poco a poco. Aquí en esa foto ven la tienda cerca de la calle Florida. Y bueno, este anuncio, bueno, la calle ahí siempre ha estado muy concurrida, como lo ven ahí en la foto. Y ese anuncio en alemán de Staud también muestra que la compañía se dirigió claramente a consumidores alemanes, ¿no? Y bueno, volvemos a la historia de la familia. Wilhelm Staud murió muy temprano, como Hermann Weil también, en el año 1906, y la temprana muerte no tuvo efectos negativos en la compañía Staud, a diferencia de Weil, porque en Staud no había problemas de sucesión. Las acciones fueron legadas a los 4 hijos y Ricardo Staud fue su sucesor designado como jefe de compañía. La empresa fue primero gestionada por otros socios cercanos de la familia cuando Ricardo Staud aún era muy joven, pero desde el año 1910 Ricardo ya había asumido cargos directivos en la compañía, o sea, ya sabía cómo funcionaba la cosa. Bueno, y la Primera Guerra Mundial también marcó una ruptura muy importante, igual que para Weil y otras empresas alemanas en Argentina. O sea, las sedes en Europa y en América del Norte ya no podían continuar, en Argentina tampoco, pero para mantener la red comercial entre Europa
entre Alemania y Argentina, Stout fundó una sucursal en Estocolmo, en Suecia, como país neutral, como lo hizo Weil también, donde se trató de desviar el comercio de Argentina a Suecia para destino Alemania. Y eso funcionó más o menos bien al principio. En el año 1916 se abrió también una sucursal en Chile. Y el comercio interamericano se hizo cada vez más importante para la compañía. Ya vemos la diferencia a Weil, ¿no? Que prácticamente no cambió sus estrategias durante la guerra. En cambio, Stout siempre buscaban y encontraban también nuevas oportunidades y huecos donde se podían ganar dinero. Y bueno, con la introducción de las listas negras, que también afectó a Stout, eso se hizo muy difícil. Bueno, tengo una foto aquí del año 1940, que bueno, es la lista negra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, no encontré una foto de la Primera Guerra, pero era más o menos lo mismo. O sea, los aliados, los ingleses o en este caso los estadounidenses introdujeron esas listas, lo pasaban a Argentina y presionaron al gobierno argentino de que aplicara esa lista. O sea, que todas esas compañías que aparecían en esas listas estaban bajo fuerte presión, ¿no? de abandonar su negocio. Igual que los Weil, la compañía Stout se unió a la Cámara de Comercio Exterior, de Comercio Argentino-Alemana en medio de la guerra. Y Stout también fue cofundador de dos asociaciones llamadas como Comité para la Libertad de Comercio o de la Liga de Equidad y Justicia, que fueron organizaciones de alemanes en Argentina que tenían como objetivo de hacer campaña contra la entrada en la guerra con el gobierno argentino y evitar la aplicación de sanciones, ¿no? De esas listas. Y bueno, Stout también se situaba como importante empleador en Argentina y que su base comercial afectaba a los intereses de muchos trabajadores argentinos. Eso fue más o menos exitosa, esa estrategia, pero también la guerra se terminó poco tiempo después, ¿no? Y después de la guerra, Stout trató de reconstruir rápidamente las conexiones comerciales interrumpidas. Había un cambio importante en las propiedades de la compañía, que se dividió en dos empresas legalmente separadas, y eso es muy, muy interesante, que en el año 1922 se fundó la otra compañía de Stout en Argentina, que se convirtió en una empresa totalmente argentina. Y bueno, Ricardo Stout retenía la mayoría de las acciones, mientras que su madre y sus hermanas se retiraron del país, ¿no? O sea, había una separación geográfica, pero también legal. Y esa división de la empresa fue acompañada por diferentes identidades culturales de los miembros de la familia. Ricardo se vio a sí mismo como argentino. Creció en dos países, pero vivió gran parte de su vida en Argentina. También adoptó la versión argentina de su nombre, ¿no? Ricardo, o sea, nació como Richard, pero después cambió a Ricardo y era ciudadano argentino también. En el año 1927 renunció la ciudadanía alemana y vio el centro de su vida en Argentina, aunque tampoco ocultó su pertenencia alemana. Aquí ven una foto de Ricardo en el año 1910 en uniforme prusiano. Al lado derecho, la madre con el Kaiser Wilhelm II, con que tenía una amistad muy, muy estrecha. La familia Stout era claramente alemana, pero Ricardo era el único que se veía como argentino también. Sí.
Bueno. Sí, los Bail también tienen mucha relación con el Kaiser. ¿En serio? Perdón, Gerardo, dejamos las preguntas y comentarios para después de la presentación. Sí, es que Perdón. voy a terminar en un minuto, si me Perdón por la permiten interrupción. eso. Sí. Vale, bueno, pues sí, o sea, sigo aquí. La conexión con Alemania, sin embargo, no cesó, ¿no? De la empresa de Ricardo Stout. La empresa celebró acuerdos de cooperación con Siemens, fundaron otra empresa llamada Coarico, que era una empresa de importación de armas, que vendió armas y equipo militar en Argentina. Esto le complicó la vida para Ricardo después de la Segunda Guerra Mundial. Y las estrechas conexiones con Ricardo Stout, continuaban también en la época nacionalsocialista de Alemania. Las relaciones comerciales entre Argentina y el Tercer Reich fueron muy estrechas al principio, ¿no? Con convenios, tratados bilaterales, que favoreció a las relaciones ya existentes de Stout con Alemania. Sin embargo, fue precisamente esta relación que se convirtió en una desventaja para Stout cuando la persona y la compañía Stout fueron acusados por un tribunal argentino en el año 1946, que el tribunal que iba a dictamar la expropiación de la compañía. Y la audiencia del tribunal se ocupó de la cuestión si Stout debía considerarse como empresa alemana o argentina. Esa fue la cuestión más importante. Y el problema era que Ricardo Stout se identificó claramente como argentino, pero también participó en el famoso encuentro de los nazis, ¿no? En el Luna Park. También donó al Winterhilfswerk, que era una organización de bienestar, con grandes donaciones. También se distanció un poquito del nacionalsocialismo al empezar de la guerra, pero eso fue claramente una desventaja. Pero al final la empresa no fue expropiada porque la red corporativa también era tan complicada que el tribunal no podía destacar si era argentina o alemana. Era algo de todo. En fin, el nombre de Stout fue rehabilitado y considerado como argentino. Después también fue financista en la campaña electoral de Perón, ¿no? Y eso también es interesante, quizás tenía un impacto, no se sabe. Pero bueno, ahora termino. Esa es mi última página. O sea, ¿qué les hace tan especiales los Weil y los Stout como empresarios inmigrantes, ¿no? Creo que hay unos puntos que ahora no quiero leer todos, que destaqué en mi investigación. Bueno, ahí lo dejo la palabra y ahora arrancamos las preguntas, que seguramente hay muchísimas. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias. En todo caso, muchas gracias, Simón. Entonces, eso. Sí. Así nos vemos todos. Y bueno, diría para que los que quieren hablar levanten la mano. Hay una manito ahí y les trataremos de dar la palabra. A ver, sí, Carlos Weil. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Quería agregar algunas pequeñas anécdotas. Primeramente, el éxodo de la familia Weil, que era una familia rural, empezó en 1848 con el gran éxito de éxodo de alemanes después de la revolución, sobre todo que nosotros éramos campesinos, y ahí fueron a parar a Montgomery, Alabama, hermanos y primos de mis tatarabuelos. Como consecuencia, ¿por qué no vinieron en esa época? Fueron
al sur de Brasil, la gran inmigración alemana a Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. La razón por la cual no vinieron al Río de la Plata era la presencia de rosas. En cambio, en la siguiente generación, 1870, que es la generación de mi abuelo, y ahora quiero agregar un pequeño detalle. Los dos hermanos mayores de mi abuelo fueron a Montgomery, Alabama. Y también fueron Ferdinand, Sam y Herman. Es decir, primero fue en Estados Unidos. A Herman no le gustó y se volvió a Alemania, etcétera, etcétera, y de ahí vino a la Argentina. Le fue tan bien que escribió a todos sus parientes que vengan para la Argentina, cosa que dos de sus tres hermanos, sí, dos de sus cuatro hermanos en Estados Unidos, eran Ferdinand y Samuel, vinieron a la Argentina. Primera cosa. Segundo, durante la Segunda Guerra Mundial, Hermann Weyl, esto lo debe saber Simón perfectamente, fue llamado el U-Boot Weyl. ¿Por qué se llamó el U-Boot Weyl? Porque él concibió una idea que era la siguiente. Hacer un corner de la cosecha argentina y de tal forma que después por firma subsidiaria se exportaba, entonces se podía avisar a los submarinos alemanes dónde y cuándo salían del puerto de Buenos Aires los barcos cargados para Gran Bretaña, etcétera, 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 y hundirlos. En ese plan tuvo una intervención mi entonces todavía jovencito papá, que ya era ciudadano argentino, así que durante la Primera Guerra Mundial mi padre viajó como ciudadano argentino 2 veces a Europa y casi eso le cuesta la vida. Bueno, y tercera cosa que quería decirle que Weyl Hermanos era decididamente una empresa argentina. Cuando en una entrevista con el Kaiser Wilhelm II, el Kaiser le propuso a Hermann darle un título nobiliario, él le agradeció mucho, pero con 2 condiciones. Primero, que renuncie a su ciudadanía argentina, y segundo, que se bautice, cosa a la cual Simón, veo que conoce la historia bastante bien, se negó rotundamente. Hermann Weyl siguió siendo argentino hasta el día de su muerte. Nada más por el momento. Gracias, gracias Carlos. Valeria, tenías una pregunta que era, bueno, ¿por qué Simón eligió a estas 2 familias, ¿no? ¿Querés contestarlo? Sí, claro. Pues primero, muchas gracias también a Carlos por las intervenciones. Efectivamente, son cosas que también lo escribí en mi tesis. No conté todo lo que escribí. Es muy interesante también su rol en la Primera Guerra Mundial como dijo usted, el U-Boot Weyl, ¿no? Como fue asesor importante para el Kaiser, para el ejército. También hay que tener en cuenta que siempre había también intereses económicos detrás de eso. O sea, como la empresa Weyl Hermanos estaba bajo fuerte presión durante la guerra, Hermann propuso, por ejemplo, que el gobierno alemán le comprara una cierta cantidad de trigo, ¿no? En secreto. O sea, y eso también les hubiera salvado la vida a la compañía. O sea, siempre había esos intereses y también aparecer como compañía alemana o argentina, perdón. Claro, eso fue legalmente, pero el problema es que los aliados
no les importó, ¿no? que sea argentina o alemana, o sea, veían el nombre y también había intereses económicos que bueno, tal vez podemos echarles del mercado por aparecer alemán. Así que eso siempre hay que tener en cuenta, creo. Y claro, a responder la segunda pregunta, ¿por qué Weil y por qué Staud? Realmente no sé exactamente dónde me coincidí por primera vez con esos dos nombres, pero quería escribir una historia sobre alemanes que se hicieron, bueno, que realmente no eran nazis o que no eran tan conocidos en Alemania, porque esas dos familias no son tan conocidas en Alemania como otras. Pero y lo que me pareció muy, muy interesante es ver que la trayectoria de esas empresas, de esas familias, también muestra el ciclo económico de Argentina bajo una lupa. Porque yo soy historiador económico y me interesan mucho esos cambios estructurales y a través de esas dos compañías pude ver cómo se cambió la economía argentina, ¿no? De la Belle Époque después a las dificultades durante la guerra, después en la década 20, cuando ya había la industrialización, subsidio importaciones. Así que a través de esas familias, de esas dos empresas, pude explicar también el ciclo económico de Argentina un poquito. Y también lo que me pareció muy interesante es la identificación por ser alemán o argentino. Y vemos en los dos ejemplos que hay un cambio en la primera y la segunda generación, que, por ejemplo, en el caso de Staud sí que había una fuerte identificación con Argentina, aunque Ricardo fue alemán, o era alemán también en un sentido, y sus hermanas no se podían identificar como argentinos, sino él sí. Y eso creo que fue mucho por también la empresa que estaba radicada en Argentina, que Ricardo también gestionó. Sí, y creo que eso es porque decidí investigar esas dos familias, esas dos empresas. Bueno, gracias. Sí. Gracias. Mónica Sattler, ¿tenés una pregunta? Pedro, yo no. Hola a todos. Hola. Sattler quería significar, con respecto a la familia Weil, que argentinos, como se dijo acá, que fueron un pilar en la ayuda a todos los refugiados acá por el nazismo, que llegaron a consecuencia de ello. Y hicieron grandes donativos, entre otros el predio o el inmueble donde está instalado ahora el hogar Adolfo Hirsch en San Miguel, de la comunidad judía. Eso quería hacerlo resaltar, la ayuda invalorable que hicieron ellos, no solamente con esas donaciones, sino con el apoyo a todos los refugiados en el país. Nada más y muchas gracias. Sí. Gracias. Si puedo, muchas gracias. Es muy importante y también en Alemania también, ¿no? Hermann Weil hizo muchas donaciones a la comunidad judía, o sea, eso fue siempre una familia que se dotó mucho a eso. Aunque lo que es muy interesante saber que Weil, hermanos, que Hermann Weil y su empresa donó también a la iglesia protestante en Buenos Aires, o sí, en Argentina, Buenos Aires. Y eso para mí era bueno, algo que también una cosa de identificación, ¿no? Porque, o sea, Weil Hermanos era una empresa que exportaba
maíz y trigo, o sea, no tenían nada que ver con el mercado ahí de los alemanes en Argentina, pero sin embargo sí había donaciones a la comunidad, a la iglesia protestante de Buenos Aires, y eso me llamó mucho la atención, de que a pesar de que sean judíos y de no sea una empresa de productos para el consumo ahí, lo hicieron y querían se identificaron con esa gente allí, con la comunidad. Sí. Gracias. Alfredo Schwartz. Poné el micrófono. Tenés que destildar el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Simón, seguramente conocés el libro este de Mario Rapoport. Sí. Pues yo tuve el privilegio de participar del libro, traduciéndole varios materiales de Hermann Weyl y de Felix Weyl. Y claro, digamos, porque acá hay mucho de la historia también, de toda la historia, también de Hermann. Pero claro, acá ponen el acento más en la figura de Félix, que es una figura muy interesante por toda esta cosa de las contradicciones que había en estas historias, digamos, familiares, donde provenían de, digamos, familias, digamos, burguesas, con el que habían hecho mucho dinero, pero al mismo tiempo Félix se interesó mucho y se dedicó mucho al desarrollo de la política de izquierda, y es uno de los fundadores de lo que después sería la Escuela de Frankfurt, ¿no? Es un libro, bueno, si lo conoces, no hace falta que te lo comente más. Es un libro interesante justamente porque todo el tiempo cabalga entre la temática de Alemania y Argentina, y básicamente el tema de cómo conviven estas cuestiones de la identidad, ¿no? Sí. Entre Alemania, Argentina y también Estados Unidos, ¿no? Que aparece como también siempre un referente muy fuerte. Porque Felix Weyl después escribió su libro, el Enigma Argentino, que lo escribió en inglés y allá en Estados Unidos. Bueno, gracias, Alfredo. No sé, Valeria, ¿querías hacer una pregunta? Sí, quería hacer un comentario que la donación que fue hecha al geriátrico Hirsch la hizo Alicia Weissman, la hizo en secreto, o sea, la hizo sin, ella no quería hacer publicada que había hecho la donación, pero bueno, sí, Alicia Weissman era la abuela de mi papá. Ah, ok. Y después, con respecto al libro, el libro tiene mucha información valiosa y por otro lado un poco tendencioso para mi gusto, porque hay momentos que habla de maltrato de gente o como que y esas cosas, y doy fe que en los campos, en las estancias, mi familia, mis abuelos, mis padres, todos, hicieron casas, de hecho fue eso de estancias, hicieron un pueblo para todos sus empleados, y se distribuía la comida, y en las estancias había escuelas, las escuelas eran mantenidas por las empresas, o sea, por la familia. El primero en poner computación en las escuelas públicas, ahí en las escuelas rurales del campo, fue mi padre. Antes de ¿Dónde eran los campos? ¿Dónde eran los campos? Los campos eran en Santa Fe, en Venado Tuerto. Después había otro campo en Lobería, entre Mar del Plata y Necochea, y en el Chaco. Y como la gente después le pedía trabajo, mi papá capacitaba a la gente
mismo ahí en el colegio, para que puedan salir a trabajar en cualquier campo el que pidieran alrededor o el donde la persona se pueda desarrollar. Entonces, siempre hubo un compromiso social muy grande de parte de la familia y nunca estuvo ajena a la realidad, ¿no?, que lo rodeaba. Así que esa parte no comparto del libro, si querés decirlo así. El de Rapoport sería. El de Rapoport, sí. Okay. Mónica tenía, antes de Carlos, Mónica. ¿Pedro tenían un comentario? No. Carlos, entonces. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario. El libro Rapoport, al cual yo hice bastante colaboración, no pude leer la corrección final. En el libro hay muchísimos errores que están a disposición de Simón o de que quiera, y es absolutamente tendencioso. Por otro lado, quería referirme a Hermann Weyl. Hermann Weyl revolucionó el comercio de cereales en el mundo. Lo revolucionó. Hasta que él entró en este, digamos, negocio, los cereales se comerciaban mandando muestras que iban por barco. Las muestras volvía la respuesta por cables ya había, y todo esto demoraba enorme y no había forma de clasificar o calificar con precisión la calidad del cereal que se mandaba. Se decía, bueno, es parecido a un Winnipeg número 4, es parecido a un Saskatchewan número 2, etcétera. Hermann Weyl inventó el sistema, lo inventó de peso específico y gluten, con simple aparato que aprendimos nosotros a utilizar cuando salimos de la escuela primaria. Él es el inventor del oficio de los recibidores. Porque hasta ese momento, entonces ahora se decía, mandaba una muestra, pero no garantizaba que tenía el peso específico tal y contenido de gluten tal. Y después inventó la cuchara de calar bolsas, con lo cual cambió completamente el negocio. Se cerraba en ida y vuelta de telegramas cifrados. Después las grandes compañías como Controlco, etcétera, etcétera, verificaban que el embarque fuera exactamente lo que se contrató. Esto cambió, pero radicalmente, el comercio de granos en todo el mundo. Él no lo pudo patentar porque combinaba, digamos, tres aspectos diferentes, un poquito científico. Entonces no le otorgaron la patente, pero hay un comercio de grano antes del peso específico y después del peso específico. Simón nos parece que está de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Sí, es correcto, es muy correcto. O sea, esto también, bueno, no lo he presentado hoy, pero sí bueno, sí lo vi en mi análisis y es correcto, sí. Por eso también, en muy poco tiempo, muy pocos años, Hermann Weyl pudo ser tan exitoso con su compañía ahí y podía entrar en un mercado muy concentrado, ¿no? O sea, de compañías de Bunge Born, de Louis Dreyfus, de General Mercantile Company, o sea que era un mercado muy concentrado, pero a través de ese sistema que usted acaba de explicar, Hermann, como un emprendedor
bastante innovador pudo entrar ahí y lo revolucionó de alguna manera, es verdad, sí. Gerardo Holtman tenía un comentario antes, no sé si lo quiere repetir. No, muchas gracias. No era solo eso, era votación. Solamente ¿Cómo? eso. Una Era acotación. solamente eso, la participación de la familia Weil y la relación cercana con Kaiser Wilhelm, ¿no? Ok. Solamente esa cortita. Bueno, gracias. Regula. El micrófono. Sí. Me llamó la atención que Stout lo habrías estudiado por no nazi, cuando aquí en la Argentina en realidad es como decir, esta pregunta por su nazismo o no es lo que más conocido lo hace entre la gente que no son del comercio. Ahora, a mí esto no me interesa tanto, pero igual me llamó mucho la atención que en Alemania esto parece que no se sabe. La otra cosa que a mí me interesa mucho y donde nunca encuentro, o donde tampoco busco demasiado, pero de lo que no encontré mención hasta ahora, es el perfil cultural de Stout, que fue muy interesante, porque Stout tuvo unas colecciones de gran valor, tanto arqueológicas, de objetos sudamericanos, como también de libros, y no sé cómo será debe haber también tenido pinturas en su poder. Él aparte tenía una actividad muy grande en la colectividad alemana, en todo lo que es cultural. Era uno de los líderes de la institución cultural argentino-germana, que claro, es también muy susceptible de nazismo, ¿no? Es decir, evidentemente era muy conservador en su figura, pero lo interesante es cómo él también, igual que Felix Weil, segunda generación, desarrolla este perfil hacia la espiritualidad, para decir algo. No sé si sobre esto quizás pensaste en algún momento o tienes alguna información. Sí, es muy interesante ese tema del cambio de la generación y cómo también vemos que como Félix y Ricardo, ambos tienen una dificultad, ¿no? Y también, no sé, están entre dos mundos, parece. Y bueno, para hablar del nazismo de Stout, no quiero decir que no fue nazi, o sea que creo que se simpatizó mucho, ¿no? con el nazismo, eso está claro. O sea, la cosa era que antes el tribunal convenció, parece que convenció a la gente que no colaboró tanto con los nazis y, bueno, por lo menos no había pruebas muy claras. Pero sí, claro, o sea, participó en el Luna Park, también hizo donaciones, pero también hay que decir que había muchos alemanes, ¿no? Que al principio eran simpatizantes del nazismo, de Hitler, del proyecto nacionalsocialista, y después ya algunos se distanciaron, otros no. Pero eso es lo que me interesa mucho también de Stout, de la persona, es que aunque fuera un simpatizante, sin embargo, sí se identificó mucho como argentino y mucho como decidió también de quedarse ahí y de hacerse la vida ahí en Argentina. También lo que mencionaste de su obra cultural, de su lado, sus intereses espirituales, sus intereses de la cultura. Eso para mí es algo que
que se puede explicar también en ese sentido, que intenta de formar una identidad que una nueva integridad, una nueva vida, tal vez, ¿no? Pero debo decir que he estudiado poco la figura Ricardo Stout, o sea, más bien el negocio y las estructuras económicas ahí, o sea que solo son sospechas, así que no puedo decir mucho de eso más. Yo tenía una pregunta para Carlos Weil o Valeria. ¿Qué pasó con los Weil que estaban en Montgomery, Alabama? ¿Se dedicaron a...? Bueno, no, en el año 1848 más o menos, el hermano de mi bisabuelo, Weil, y el hermano de mi bisabuela, Goethe, fueron a Montgomery, Alabama. Eso fue antes de la Guerra Civil Norteamericana. ¿Cómo fueron a parar a Montgomery, Alabama? Eso es toda una historia que tengo para contar 4 horas. No, pero... Bueno, inclusive primos de ellos fueron a Shasta, California. Es decir, 3 hermanos Weil, primos de ellos, fueron nada menos que a abrir una tienda para proveer a los mineros de oro. Así que ya hay... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando le tocó emigrar a los hermanos de mi abuelo, los 2 mayores fueron a Montgomery, Alabama, para... Gus y Leopold fueron a Montgomery, Alabama, para trabajar con Weil y Goethe, que eran comerciantes en algodón y típico de esa época. Y después, cuando le tocó emigrar a los hermanos menores de mi papá, de mi abuelo, también fueron a Montgomery, Alabama. Pero a Herman no le gustó, como ya dije, se volvió a Holanda, tuvo un romance, después se casó con la Rosa Weissman, vino a la Argentina por una empresa holandesa que se fundió, entonces él dio vuelta a la placa en la calle Reconquista y grabó Weil Hermanos y fue muy económico. Y le fue tan bien que trajo a Isidor Fischoff, que era un gran amigo de él, húngaro, que se casó con otra hermana de ellos y fue el capo máximo en Rosario, que prácticamente Rosario también es producto en gran medida de Weil Hermanos. Y después vinieron los otros 2 hermanos, Ferdinand y Sam. Sam se casó con la hermana de Rosa, la tía Alice, que es la bisabuela de Valeria, y la que donó buena plata para lanzar el hogar en San Miguel. Entonces, cuando a mi papá le tocó emigrar, mi papá era el mayor de los hijos de Adolf. Ahí terminó la escuela primaria, ninguno tuvo más educación. Hermann terminó la Realschule, pero los demás terminaron nada más que la escuela primaria. Eso es lo más extraordinario, porque venían de un pueblito rural, chiquitito. Y él después vino a la Argentina y volvió para Alemania. Y tanto Ferdinand como Samuel cada tanto venían a visitar a la madre. En cambio, los 2 que habían ido primero a Montgomery mandaban dinero, pero nunca volvieron a Alemania. Cuando a mi papá le tocó, y esto es una anécdota muy interesante, le tocó emigrar,
mi hermano y yo le preguntamos una vez, ¿por qué no te fuiste a trabajar con los tíos a Montgomery? Entonces papá dijo, tenía que aprender un nuevo idioma, tenía que aprender una profesión, y en esa época ir a Estados Unidos o ir a la Argentina era exactamente lo mismo. Entonces preferí ir a Argentina porque le conocía la cara a los tíos, porque habían venido varias veces y uno ya vivía en Frankfurt desde el año 1905 o 6. Está bien. Entonces, y trabajó en la compañía. Claro, le conocía acá. Ir a trabajar con desconocidos era una cosa, ir a trabajar con los tíos conocidos era otra. Está bien, gracias, Carlos. Andrés Versheim tiene una pregunta o un comentario, no sé. Sí, buenas tardes a todos. Mi abuelo era José Bael, primo de, no sé, Carlos. Escucho muy atentamente todo y tengo tantas preguntas verdaderamente que off the record me gustaría, Roberto, si después, si Carlos accede Tu abuelo era el doctor. Era el doctor Bael, por eso vos decías que ninguno doctor José Bael. Todos los primogénitos en la familia se llamaban José porque es costumbre de los judíos nombrar a los primogénitos de acuerdo al abuelo o bisabuelo fallecido. Y como Joseph Weil. ¿Cuál es tu mail, Carlos? Si mi mail es, ustedes lo tienen porque me contestaron. Bueno, entonces después se lo mandamos a Andrés. Por favor, por favor. Muy bien. Pero quiero hacer un comentario. Sí, permiso. Mi abuelo era el Benjamín, no era el primogénito, pero tenía 9 hermanas mayores, por eso le pusieron... inclusive un hermano de tu abuelo falleció en la Primera Guerra Mundial. Sí, exactamente. Sí. Pero quería comentar algo muy interesante, que siempre estuvo rondando en la familia una anécdota de que había un coronel, Sam Weil, en Alabama, que era coronel y que se casó con la hija de Abraham Lincoln. Bueno. Pero lo quiero comentar porque estuve indagando y no me cierran del todo las fechas. Así que bueno, no sé, tengo ahí algunas preguntas. La historia de mi abuelo era que aparentemente criado con 9 hermanas, era muy mujeriego en Steinfurt y recibido en Ciencias Económicas en Heidelberg, empezó a salir con muchas chicas en el pueblo y el padre le dijo, mira, yo no quiero que nos arruines el nombre a los Weil, así que andate a Argentina a trabajar con tus tíos. Y por eso vino. Pero bueno, me parece una anécdota de color interesante y seguramente hay varias más. Bueno, tu abuelo Seppel es el que redactó los estatutos de la AFI. Exactamente, sí, él fue. Escúchame, también. Éramos. Las familias en esa época eran muy unidas y con Sonia también, tu mamá. Correcto, sí. Bueno, me encantaría poder tener contacto aparte con mucho gusto. Lo mismo para Simón. Yo soy, me han nombrado desde Alemania depositario oficial de la memoria de la familia Weil de Steinfurt. Bueno, es importante. Bueno, ya hablaremos. Veo ahí también a un señor Lehmann que, no sé, yo recuerdo que mi abuelo, uno de los mejores amigos era Lehmann, no sé si será el padre de este participante acá de la charla. Sí, es el padre. Bueno. Tu bisabuelo, Sam, y tu bisabuela, Berta, eran primos. Bueno,
para no irnos demasiado en la genealogía. Sí. Bueno, Voy sí, a- no los quiero aburrir. No, pero hay una pregunta de Enrique Aramburu o un comentario, no sé. Enrique. Sí, muchas gracias. Es un comentario. Con relación a lo que se preguntaba la doctora Roland, yo podría apuntar que Willishout tenía en su estancia La Benquerencia de Monte una calavera de cristal que él atribuía a unas culturas mesoamericanas. Y bueno, también tenía una importante colección de tallas jesuíticas en ese campo, en San Miguel del Monte. Eso solo, gracias. Está bien, gracias. Mónica Sattler, ¿levantaste la mano o no? A sacarlo, entonces. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Yo le tendría curiosidad, Simón, que nos comentes qué estás estudiando ahora para el doctorado. Porque esto fue para la tesis de maestría, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, algo completamente diferente. Bueno, parece por primera vista. Pues como yo les dije que soy que estoy muy interesado en la historia económica de Argentina. Me enfoqué más en el aspecto macroeconómico y bueno, de hecho estoy investigando generalmente las relaciones del país con la Organización Internacional del Trabajo en la década 1920 y 30 y 40, pues eso es un campo de la política social argentina. Tengo también un enfoque en inmigración, o sea, no solo los inmigrantes alemanes, sino todos los inmigrantes. Y bueno, de eso estoy escribiendo la tesis doctoral de momento, pero sigo teniendo mucho interés también en esa historia de los alemanes en Argentina y leo mucha literatura y bueno, también estoy tratando de hacer otro proyecto sobre esa temática. Pero bueno, sí, todavía estoy en eso y de hecho, bueno, como también hemos hablado antes, Roberto, ¿no? que el Centro Día es un tesoro para historiadores de fuentes y seguramente que hay muchas cosas que podían ser interesantes para mí o para otros historiadores también. Porque generalmente hay muy poco, se publican también de vez en cuando algunos artículos sobre la temática, pero de hecho, en general hay muy poco, sobre todo fuera de Argentina, se sabe muy poco de eso. Gracias. Valeria, sí. Conectar el micrófono. Bueno, nosotros estamos administrando el edificio Safico, que es el edificio que se mostró la presentación. Sí. Y hicimos un espacio privado, que lo llamo, en donde hay una muestra de cómo se presentó una unidad, o simulamos una unidad cuando se inauguró el edificio, que está amueblado. Y bueno, contamos un poco la historia, aparece cosas de Siemens, como el control de incendios, o aparecen otras cosas que tampoco quiero contarles todo, porque si tienen ganas de ir y conocer, no les voy a contar todo ahora. ¿Y cómo se puede visitar? ¿Es como un museo, un pequeño museo? Sí, en verdad no le puse nombre museo porque no tengo ganas de estar en manos de que me lo ajenas. Entonces, no quiero entrar en políticas, pero sí es una especie de museo, o sea, es un espacio privado en donde se puede
coordinar con una previa cita, poder Genial. visitarlo. Y bueno, tiene un costo, eso se arregla en el momento que se llama, le damos toda la información de cómo es. Es como ir a un museo. Y Perfecto. bueno, y para Simón me encantaría estar en contacto porque tengo mucha información que procesar. Tengo muchos libros antiguos del 1800 de la familia, con todo el comercio y todo, por ahí te interesa. Mucho, sí, estaba buscando, bueno, porque yo cuando escribí la tesis de maestría lo hice en Alemania, ¿no? Y me faltaba mucho material, o sea, busqué muchas Bueno, bibliotecas y por claro, ahí si lo ustedes lo encontrás, tienen, por ahí lo encontrás. perfecto, muy Muchas bien. fotos de época y bueno, Pues tengo de momento estoy planeando de hacer bueno, de pasar un tiempo en Argentina en el año que viene, así que quizás bueno, podemos ponete en quedar en contacto. contacto Sí, y eso ponete en sería contacto. muy bonito, sí. Ujú. Sí, Mónica tiene mi contacto, mi teléfono, así que ahí no hay Genial. problema, ¿está bien? Muchas Y gracias, Muy bueno, Mauro. bien, sí, mucho gusto, sí. invito al que quiera ir a conocer el edificio Safico. Hoy se alquilan oficinas, pero en su momento fue como concepto fue de viviendas, posible hotel o oficinas. Y bueno, es un edificio que fue revolucionario porque primero se hizo el Comega, después el Safico, en el 33, después en el 36 se hizo el obelisco, se terminó de ampliar la avenida Corrientes, o sea, lo que era la calle a avenida Corrientes, y después apareció el Cábana, fue el edificio, uno de los primeros que tener triplex en Sudamérica, y fue una inauguración después de 9 meses de construcción con hormigón armado. Fue récord, fue 10 meses, 10 meses de construcción, que es récord, como se hacía en ese momento todo, ¿no? Porque también el Prime State fue récord en los meses de construcción. Así que, bueno, es una propuesta interesante para conocer y siempre es un edificio que apostó en su momento a la tecnología y a la revolución y hoy lo sigue haciendo con los ascensores de última generación y bueno, y siempre estamos poniendo la última generación en tecnología para que siga con su concepto inicial, ¿no? Que siempre sea vigente. Entonces, los invito a conocer y bueno, y ahí van a ver un poquito de la historia si quieren. ¿Sos arquitecta, Valeria, o No, simplemente? no soy arquitecta, pero bueno, me ha tocado, después que se murió mi padre, nosotros nos quedamos a cargo de lo que era la parte inmobiliaria, en la parte de campos se lo quedó otra parte de la familia, y bueno, entonces me hice cargo estoy al frente y me hago cargo de eso. Muy interesante, porque en Cábana en 9 meses es increíble, ¿no? No, el Safico. El Safico, 9 meses. El Bueno, edificio Safico. 9 Muy meses. rápido. Sí, no, Sí, 10 meses, o sea, está sí, ahí. 10 meses. Sí, no, el obelisco también se construyó en 3 meses, algo así, una cosa. Sí. Pero es más Hecho pequeño por que el Giope, ¿no? edificio Sí, Sáfico no, y obelisco. no, es increíble. Hecho por Giope, que No es también fácil. lo mencionaron ahí, ¿no? Sí, sí. Sí. El Sí. edificio Safico tiene su código postal propio. Y sí, porque es enorme, claro. Bueno, Elizabeth Ferreira, una última pregunta y bueno, ya son las 7:30. Elizabeth, ¿está? Elizabeth, conecta el micrófono. A ver. Está ahí. Elizabeth, ¿estás ahí con...? Bueno, parece que se equivocó. A ver. No se puede conectar. No, básicamente dice que estuvo en el edificio Safico, que realmente es increíble
que vale la pena visitarlo. O sea, bueno, agradecemos mucho a Simón la presentación tan interesante y bueno, y la participación de todos los familiares y los aportes que hicieron esta charla muy, muy rica para todos los que tuvimos el privilegio de participar. Así que les agradecemos mucho en nombre del Centro Día. Y de paso, bueno, publicitamos que el próximo lunes va a hablar Jacqueline Rachmanovich sobre la nazificación y resistencia en 2 escuelas alemanas de América Latina, la Deutsche Schule Guatemala y la Goethe Schule en Buenos Aires. Va a ser también el lunes a las 6 de la tarde. Bueno, un aplauso para Simón. Y gracias, muchas gracias. Sí. Valeria, Sí. un especial saludo a tu mamá y a tu hermana. Bueno, gracias. Carlos, cariños. Un beso grande. Bueno, gracias a todos y bueno, muy interesante, Simón. Gracias, Roberto. Estemos en contacto, Roberto también, por favor. Y